Bienvenidos a Implica Responde, ya saben, el espacio en el que Implica, el scrap pionero en la reutilización de envases industriales y comerciales, responde cada semana a dudas reales de las empresas sobre envases y residuos. Llegamos hoy con al cuarto programa. Por la cantidad de preguntas recibidas, podemos decir que estamos cumpliendo el principal objetivo, lo fundamental, ofrecer un espacio útil para que las empresas aclaren sus dudas, para que puedan gestionar correctamente sus envases industriales, comerciales, sus residuos, todo conforme a la normativa vigente, en línea con los objetivos de sostenibilidad para estos materiales. Hoy, de hecho, vamos a centrarnos en una figura clave, el gestor de residuos. Para ello, volvemos a contar con Laura Sanz de Siria, directora general de Implica, quien nos va a ayudar a resolver diversas dudas relacionadas con quién es el gestor de residuos, cuáles son sus obligaciones, el gestor prescriptor, por qué es tan importante la trazabilidad, los documentos que hay que llevar a cabo, el reciclado y la homologación. Laura, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por estar aquí otra vez. Antes de empezar con las consultas, seguimos haciendo pedagogía, ese empeño fundamental, igual que hacemos en cada uno de nuestros programas. Es importante aclarar esos conceptos básicos. Laura, ¿quién es, según la legislación actual, el gestor de residuos de envases industriales y comerciales? ¿Y cuáles son sus principales obligaciones en relación con la normativa actual? Vale. Hay unas legislaciones muy específicas en materia de residuos que dice que no cualquier tipo de empresa puede mover, gestionar, tratar los residuos. Con lo cual el gestor es esa figura, esa empresa con una autorización específica para hacer todas esas actividades. O el transporte de los residuos, o la segregación y almacenamiento, o el futuro tratamiento final de los residuos. Con lo cual podríamos decir que son empresas medioambientales con autorización para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú mueves un residuo tiene que ir acompañado de una documentación medioambiental. Hay un documento que se llama documento de identificación, entonces al residuo le acompaña ese papel. Entonces los gestores son los que aseguran la correcta cumplimentación de todos estos documentos y también algunos documentos anteriores que tienen que entregarse al que produce el residuo, porque tenemos que ver que el residuo es correcto, que lo que tú me has dado es lo que me tienes que dar, que yo tengo autorización, que lo voy a almacenar en el correcto envase. Entonces hay una serie de contratos iniciales y una documentación que acompaña al residuo que el gestor se asegura de que todo es correcto. Esa es la figura. Claro, al final esto es como con los alimentos en sí mismo. Hay una trazabilidad y tiene que quedar todo bien marcado. Laura, cuando hablamos de gestor de residuos hablamos de un actor esencial para el avance de esa economía circular, que es lo que se está buscando, ¿no? Pero al final vivimos en una sociedad hiperregulada y el aluvión normativo de los 2 últimos años pues ha supuesto un incremento tremendo, sin precedentes, ¿no? De cargas burocráticas, costes administrativos que tienen que asumir los gestores. ¿De qué manera puede Implica ayudar a los gestores de residuos de envases industriales y comerciales a dar salida, a afrontar esta situación? A ver, nosotros sabemos que todos los papeles que he dicho un poco antes, parte de esos papeles es obligación del productor y parte del gestor. Pero muchas veces las empresas, pues un taller de automoción o arte gráfica, no conoce esa documentación y está cayendo en las espaldas de los gestores el realizar toda la documentación y no solamente realizarla, sino que hay que tramitarla ante la administración. Y esto ha supuesto una gran carga burocrática para los gestores. Hay ciertos lenguajes informáticos en los cuales esa documentación viaja, ¿vale? Que lo que hemos hecho es que en los programas informáticos del scrap van a estar adaptados a la lectura de estos mismos lenguajes. De tal manera que con una API, que es un lenguaje informático, ¿no? Podremos conectarnos con estos gestores para que de manera muy sencilla nos puedan también dar a nosotros la información. Claro, no le quita toda la carga y como somos conscientes de esa carga, dentro de la financiación del scrap se ha tenido en cuenta este coste administrativo para poder reportárselo a los gestores. Claro, parece bastante de sentido común, Laura, teniendo en cuenta lo que apuntabas al principio, que una grandísima cantidad de nuestro tejido empresarial son verdaderas micropymes y bastante tienen con su día a día como para asumir esto, pero claro, el gestor pues necesita también esa ayuda. Pero entrando en consultas recibidas, en importancia, lo hemos mencionado antes, de la trazabilidad de los residuos de los envases, una empresa que gestiona numerosos códigos LER nos preguntaba si todos los códigos son válidos para recibir el incentivo por la gestión de envases y también si puede homologarse con varios scrap distintos. Vale. Cuando hablamos de una empresa que genera residuos, se llama en el lenguaje del scrap el poseedor final. Un poseedor final para un mismo tipo de residuos solamente podría estar con un scrap, con lo cual solamente con uno para un mismo tipo de residuos. Y lo que has dicho de los códigos, en el programa anterior hablamos de que el DNI de un residuo es el código LER, que es de la lista europea de residuos, y tienen todos 6 dígitos. Los que son de envases empiezan por el 15. Y dirás, ¿qué
sencillo, pero no, porque históricamente hay veces que se ha hecho con el 20, con el 19, con el 17 e incluso ciertos aerosoles con el 16. Entonces, ahora mismo tiene que haber un gran trabajo por parte de las empresas y de los gestores para adaptar estos códigos y un poco de permitting por parte de las administraciones para autorizarlo, porque si no, a día de hoy no se están moviendo los residuos de envases con el código correcto, los scrap no tenemos documentación y puede ser que se incumplan los objetivos cumpliendo los objetivos solamente por un tema de documentación. Con lo cual, la respuesta, ¿cuáles son los códigos? La familia 15, llámenos, les informamos de cómo hacer estos cambios y demás, pero poco a poco, yo creo que poco a poco nos iremos adaptando para que todo esto sea medible, trazable, porque si no, imposible. Tremendo, vaya paradoja, ¿no? Bastante difícil. Porque la burocracia al final, Eso si encima no es consistente y ha ido cambiando, pues nos complica la vida. Eso es. Otra cuestión, nos llama un gestor de residuos y nos informa de que es necesario para homologarse con Implica. ¿Qué documentación solicitáis para ello? Nos dice también si podemos explicarle la figura del gestor prescriptor, que lo ha visto en vuestro canal de YouTube. Jorín, qué bien. A ver, nosotros homologarse es una palabra que hemos puesto, pero no es nada más que ver que tiene la autorización ambiental para los códigos de residuos que gestiona. Es decir, no es nada más que esto y que firma una declaración responsable de que va a hacer las cosas correctas. Con lo cual, homologarse es súper sencillo y cualquier gestor autorizado lo puede hacer. Efectivamente, muy listo este gestor. La figura de gestor prescriptor es que hemos visto que si nosotros empezamos a recibir la documentación de todos los productores, puede haber miles de productores. Y como los gestores estaban haciendo esta labor de recopilación de información, hemos habilitado la posibilidad de que el gestor recopile la información y nos la pase de manera conjunta al SCRAP. Por supuesto, siempre con el apoderamiento del poseedor final. Claro. Pero puede aglutinar. Efectivamente, por un lado puede ser una carga burocrática, pero está tenida en cuenta en la misma respuesta que he dicho antes. Hemos tenido en cuenta toda esta carga burocrática a la hora de los costes de gestión y poder tenerlo todo en cuenta. Para nosotros los gestores son los actores principales y los que pueden ayudarnos a justificar el cumplimiento de objetivos. Tenéis que mimarlos y facilitarles la vida. Sí, eso es. Otra preocupación que nos trasladan los gestores es si el scrap respetará la gestión que ya hacen de envases industriales y comerciales, porque al final eso favorece, ¿no?, que los poseedores de residuos sigan trabajando con sus gestores habituales, con criterios de calidad, trazabilidad. Importante, lo insistimos, cumplimiento normativo. Laura, ¿cómo aborda Implica esta cuestión a la hora de funcionar? Que justo lo que hemos contado antes del gestor prescriptor es porque los SCRAP tendríamos otra posibilidad. Podríamos haber roto la baraja y decidir contratar los gestores que por concurso aceptaran y que a partir de ahora nosotros dijéramos quién recoge los residuos. Entonces eso rompería la baraja porque cada gestor ya tiene sus clientes. Claro. Nosotros vamos a mantener el status quo de tal manera que sea el productor el que ha elegido el gestor y que luego el gestor aglutine la información para dárnosla. Nosotros solamente nos vamos a meter en los sectores o lugares donde la gestión no sea correcta, en los lugares donde no se pueda acceder, en sitios donde tienen zona de almacenamiento, y ahí sí que vamos a facilitar puntos limpios de acopio y vamos a contratar gestores. Pero el resto vamos a mantener la gestión. Siempre hemos tranquilizado a los gestores de que no vamos a entrar como una cacharrería, sino solamente necesitamos su ayuda para que nos den esa información. Fundamental, y mantener esos conceptos que hemos dicho, la trazabilidad, por ejemplo. Está claro, por tanto, Laura, es fundamental alcanzar una colaboración estrecha en esa cadena, en ese trazable, ¿no?, entre los gestores y los scrap para desarrollar los objetivos que estipula la normativa, que al final es de lo que se trata. ¿Qué líneas de colaboración tiene Implica con los gestores de residuos, con sus asociaciones, que seguramente también están reunidos, ¿no? Sobre todo, mira, hemos empezado mucho con las asociaciones. Aquí en España hay asociaciones nacionales o federaciones muy potentes del reciclaje, de asociación de gestores de residuos y demás. Entonces, ellos están en nuestro comité asesor del scrap. Nos reunimos cada cierto tiempo y nos ayudan justamente la ficha de homologación. La hicimos con ellos, todo el tema de los códigos lo hemos hecho con ellos, entonces les tenemos súper presentes. Y con los gestores hemos creado unas comunidades de WhatsApp en la cual hay una específica de gestores que vamos dándole información periódica de todo lo que estamos haciendo y también de cómo luego informar a sus clientes de lo que está haciendo el scrap. Hemos intentado hacer pues muchos canales, que si YouTube, aquí en la radio, las comunidades, para informar pues a todos los agentes implicados en cuáles son sus obligaciones y cómo cumplirlas. Es un poco la idea de lo que hacemos. Qué importante, qué fundamental, ¿no? Porque cuando uno quiere generar un ecosistema, y un ecosistema es complejo como este, porque por eso estamos haciendo esta labor, porque es complicado, no es fácilmente entendible, pero es fundamental, porque lo marca la ley, porque es un requisito y porque al final esa economía circular nos va a beneficiar a todos, no solo por cumplir con la normativa, sino porque, mira, cuanto menos residuos y mejor gestionados, pues mucho mejor, ¿no? Gracias, Laura, una vez más por ayudarnos a resolver estas dudas en Implica Responde, porque tienes un desafío por delante con esa complicación, poco a poco, pero yo creo que lo vamos haciendo muy pedagógico. También les recordamos que la próxima semana nuestro consultorio va a estar dedicado a los riesgos de incumplimiento. Las empresas registradas
registradas, el posible fraude, medidas necesarias para reducirlo, que es el objetivo, que es lo que hay que buscar. Y ya saben, desde este momento se pueden realizar consultas, se pueden plantear dudas para ser resueltas por WhatsApp. ¿Dónde? Número. Lo digo 2 veces, que si no se toma nota mal, porque siempre tenemos el boli lejos. 626 28 3804. Repito, 626 28 3804. Si no, un correo electrónico, donde en info@somosimplica.com, info@somosimplica.com. Y no se pierdan su cita con nosotros, pues, de aquí en una semana. Muchas gracias.